Y el otro asunto, mucho más grave todavía que ese, es la prohibición explícita que hay de destinar recursos para cualquier función que sea de defender personas que han sido violadas en sus derechos por parte de agentes del Estado. Los reflectores los han puesto determinados sectores ultraconservadores de la sociedad peruana en las organizaciones de la sociedad civil que tienen una postura crítica frente a diversos aspectos de las relaciones de poder en el país, de los temas medioambientales, de las relaciones de género y de las relaciones laborales en el Perú. Claro, ahora, lo que se dice es que supuestamente las ONG reciben muchísimo dinero del exterior y que no hay ninguna supervisión ni sobre el origen ni sobre el uso de esos fondos. Eso es absolutamente falso. En primer lugar, el monto que reciben, que llega a las organizaciones no gubernamentales, representa no más de 1/3 de toda la cooperación internacional que llega al Perú y cubre una agenda tremendamente amplia. Pero, de hecho, eso está en los informes anuales de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. La mayor parte de esos fondos van a actividades de tipo claramente humanitario, ¿no? Que tienen que ver con alimentación, que tienen que ver con cuidado de infancia abandonada, ¿no? Y en segundo lugar van las que van a los temas medioambientales y a los temas productivos. Esas son las que tienen mayor peso. Y por otro lado, los niveles de controles han sido y son muy estrictos. En primer lugar, por los propios donantes. Ningún donante, sea un donante institucional como la Agencia de Cooperación de la Unión Europea o lo que USAID hasta el momento en el que estuvo funcionando efectivamente, entregan la plata para que cada uno haga con ella lo que le dé la gana, ¿no? Los niveles de control, de informes son muy estrictos, se producen auditorías externas con mucha frecuencia y por otro lado las propias ONGs internacionales más conocidas, como Save the Children, Oxfam, también tienen sistemas de control muy estrictos porque ellos tienen que dar cuenta a sus sociedades, tienen que dar cuenta a sus estados de en qué se canalizan estos fondos. Entonces, esa es... No, pero además las ONGs están obligadas a reportar, ¿no es cierto? Efectivamente. No están fuera de la ley, no son organizaciones nada. informales, ¿no? Para nada, efectivamente. Las ONGs que estamos, lo digo en primera persona, porque APRODE está inscrita en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, reportamos anualmente en términos globales y en términos de cada uno de los proyectos que ejecutamos, y hay supervisión de APSI. De hecho, y con mucha intensidad en los últimos años, APSI desarrolla procesos de supervisión específico sobre tal o cual proyecto que obligan a que la ONG en cuestión presente al detalle en qué es ejecutado los gastos del proyecto que está siendo investigado por APSI, ¿no? Eso es Ahora, muy estricto. por eso, a mí lo que me ha llamado la atención de lo que he podido revisar de la ley es que es como reiterativa, ¿no? Porque dice, tiene que haber control, pero si el control existe, tiene que haber reporte de gastos, pero si se reportan los gastos, o sea, es como, digamos, se inventa una realidad y se pretende legislar sobre una realidad que ya está legislada. O sea, efectivamente, ¿no? O sea, lo que se presenta como la intención de la ley es reiterativo. El contenido de la ley no es reiterativo. Y hay asuntos ahí sumamente graves que son claramente violatorios de derechos básicos de los ciudadanos, las ciudadanas y de las organizaciones de sociedad civil. Y quiero mencionar en particular dos, y quiero leer en ese sentido textualmente lo que está en uno de los artículos, ¿no? Como una de las funciones que se atribuye a partir de este momento a APSI, que es la función no solo ya de recibir informes, sino de autorizar previamente los programas, los proyectos y las actividades que la organización va a desarrollar en el año subsiguiente. Esto es absolutamente imposible que lo APSI lo haga con todo el universo de las organizaciones no gubernamentales existentes en el país. Es obvio que la intención es focalizar esa función de autorización previa sobre un núcleo, no una lista corta de ONGs que son las consideradas por el Estado, por el gobierno y por algunos intereses privados como las que lesionan sus planes, sus intereses y sus objetivos. Y el otro asunto, mucho más grave todavía que ese, es la prohibición explícita que hay de destinar recursos para cualquier función que sea de defender personas que han sido violadas en sus derechos por parte de agentes del Estado. Claro, lo que dice literalmente, porque define infracciones graves por parte de las ONGs, ¿no? Sí. Y lo que dice es esto,
dice, entre otros, constituye un uso indebido de Así los es. fondos, Ajá. utilizar los citados recursos para asesorar, asistir o financiar de cualquier forma o modalidad acciones administrativas, judiciales o de otra naturaleza en instancias nacionales o internacionales contra el Estado peruano. Es decir, no hablemos de derechos humanos, ¿ah? Ajá. Hablemos de derechos laborales. Laborales, sí. Cuando se violan derechos laborales y se agotan las instancias nacionales, existe la Organización Internacional del Trabajo. Por ejemplo. Y tú puedes ir a la Organización Internacional del Trabajo a reclamar que el Estado peruano no está respetando tus derechos, Efectivamente. además, utilizando mecanismos que el Estado peruano reconoce como legítimos. Ajá. ¿No es cierto? Reconoce digamos, Efectivamente. la capacidad de decisión de la Organización Internacional de Trabajo sobre estos litigios. Y también, para poner otro ejemplo distante, digamos, de los casos más duros de derechos humanos, los reclamos que se han hecho y con éxito ante mecanismos internacionales de comercio, ¿no? Los sindicatos peruanos en varias ocasiones han recurrido a cláusulas de los tratados de comercio que legislan en función de que el país solo puede acceder a ese mecanismo si es que respeta determinados derechos laborales o determinados derechos ambientales. Asesorar ese tipo de demandas está prohibido. Estaría fuera de la ley. Fuera de la ley, ¿no? O sea, un litigio de una comunidad nativa porque se está violando, ¿no es cierto?, el medio ambiente de una comunidad campesina, ¿no? Así es. Y que el Estado peruano está involucrado. Entonces haces una demanda internacional. Yo insisto, en organismos cuya autoridad y legitimidad el Estado peruano reconoce. Efectivamente. No, porque no es que te vas ¿no es cierto?, al alba. a instancias, claro, a instancias desconocidas. Ahora, sí. Obviamente que la puntería acá va a temas más bien Más duros. de derechos humanos. Por supuesto ¿no que es cierto? sí, por supuesto que sí, porque para ponerlo con un ejemplo muy concreto, si hubiese estado vigente esta ley hace 20 años, no se hubiese podido participar desde las ONGs, no se hubiese podido promover los juicios contra Fujimori, contra Montesinos, contra el Grupo Colina, sobre las esterilizaciones forzadas, porque todos esos han sido procesos en los cuales las organizaciones de derechos humanos, organizaciones